Hola de nuevo, con el gusto de saludarlos. Estamos aquí en el segundo webinar en colaboración con Tsubaki y Wellbeing, trabajando arduamente para ustedes y para generar un plan de prevención, procurando el bienestar y la salud organizacional. Como parte, desde luego, de la NOM 035, que es una norma que exige el cuidado de factores de riesgo psicosocial. Pero más allá de cubrir con la norma, sin duda Subaki ha sido una de las empresas destacadas en procurar el bienestar y climas organizacionales sanos con sus colaboradores. Así es de que este segundo webinar aborda un tema, pues digamos que para algunas personas difícil de tratar, para otras digamos que un poco más cercano. Sin embargo, lo que vamos a tratar de hacer es darle un enfoque hacia el trabajo de las organizaciones en este tema. El webinar se llama Manejo del duelo en las organizaciones. Me voy a presentar, como siempre, algunos ya me conocen, los que asistieron al webinar pasado ya están familiarizados con mi nombre. Para quienes no, me presento nuevamente. Mi nombre es Silvia Aguilar y en esta ocasión estoy aquí para conversar con ustedes y reflexionar un poco acerca del tema del duelo y las pérdidas en una realidad diferente y cuál es la función de las organizaciones para apoyar a sus colaboradores en este proceso. Hasta dónde sí y hasta dónde no debe intervenir una organización cuando uno de sus colaboradores o varios, en este caso, han sufrido procesos de duelo y pérdidas durante la pandemia. Y me pueden decir, Silvia, pero es que nosotros no somos un centro de terapias. Me pueden decir, oye, yo soy ingeniero industrial y pues de lo que menos sé es de cómo manejar el duelo y cómo trabajar estos procesos. La gente debe ir a un psicólogo en todo caso. Y yo les diría, no importa desde qué profesión tú ejerzas, no importa lo que te dediques, no importa si tus procesos son de manufactura, si son químicos, si son farmacológicos. Creo que la parte de ayudar a adaptarnos a una realidad diferente y procurar ambientes empáticos y armoniosos debe ser preocupación de todos. Entonces, creo que las organizaciones deben considerar dos factores para poder apoyar eficientemente a sus colaboradores. Vuelvo a repetir, sin necesidad de convertirse en terapeutas, ¿de acuerdo? Pero punto número uno, es bien, pero bien importante que toda la organización esté muy formada e informada sobre el significado de los procesos de duelo. ¿A qué me refiero con estar formado e informado? Primero necesitamos saber qué es el duelo, qué es una pérdida, qué es, por ejemplo, un acompañamiento en procesos de duelo. ¿Por qué? Porque con esta información también podemos aprender a cómo sobrellevar nosotros un proceso de pérdida o un proceso de duelo y cómo ayudar o acompañar a alguien que está atravesando por esto, ¿de acuerdo? Entonces, ese sería el primer punto, formar e informar. Y para ello estamos trabajando en este webinar. Y segundo punto, que es también función de la organización, ciertamente no vamos a dar terapia, pero sí debemos considerar la asesoría y la presencia de un tanatólogo con el que podamos acudir o canalizar a nuestros colaboradores para que puedan trabajar sus procesos de duelo. Ahorita voy a hablar exactamente acerca de cuáles son las funciones de un tanatólogo. Entonces, queridos, vamos por partes. Primero, vamos a platicar qué es el duelo y qué entendemos por duelo. Ustedes saben que no me gusta dar definiciones muy concretas, muy así de libro, pero sí abordo las definiciones conceptuales para que podamos unificar criterios.
Entendemos por duelo cuando manejamos todas las emociones que se gestan a partir de una pérdida. Ujú. Y cuando hablamos de pérdidas o de duelos, no estamos necesariamente hablando o refiriéndonos a la muerte de una persona o de un ser querido. Estamos hablando de cualquier tipo de pérdida, ¿sí? Y que tiene que ver con el desapego. Ajá. El duelo está destinado no para superarlo, sino para vivirlo, para experimentarlo, porque cuando nosotros atravesamos por un proceso de duelo, es la perfecta oportunidad de trabajar nuestros apegos y nuestros desapegos. Ajá. La pérdida, por ejemplo, se considera un camino de crecimiento. Ya habíamos definido el concepto de resiliencia en otras ocasiones, particularmente en el webinar pasado, y dijimos que la resiliencia son las características que tienen las personas que pueden reconstruir después de un proceso de destrucción o pérdida, siempre y cuando haya aprendizaje y seas mejor persona de lo que antes eras. Ujú. Entonces, es un camino de crecimiento. El duelo es un proceso emocional que básicamente se trata de saber dejar ir, de saber soltar, de saber liberarnos. Y el soltar es un proceso complicado. El trabajar nuestros apegos es un proceso complicado que no siempre logramos solos. Hay que buscar el acompañamiento para poderlo lograr. Entonces, si nosotros trabajamos nuestro proceso de duelo, es importante aprender a crear un espacio para que podamos procesarlo. Ujú. No ignorarlo, sino procesarlo, no negarlo, procesarlo, porque de otra manera se llamará duelo no elaborado. Si no lo procesamos adecuadamente, los duelos no elaborados o no resueltos bloquean nuestras emociones y generan una carga. Y lo que pasa cuando no procesamos nuestros duelos y nuestras pérdidas es como una maleta, como un equipaje muy pesado que vamos a estar llevando por la vida. Es como si esa maleta, en lugar de poner las cosas bien esenciales para un viaje, ponemos cosas y cosas que no vamos a necesitar, cosas que están haciendo que el peso y la carga de esa maleta nos genere problemas en el aeropuerto, problemas a la hora de transportarnos, problemas para llegar al objetivo o al lugar donde deseamos ir. Entonces, los duelos no elaborados básicamente se convierten en caminos lentos y caminos muy pesados. Ahora, ¿qué entendemos como pérdida? Como pérdida es cuando yo me refiero a pérdida, no es que se me perdieron las llaves o que perdí, no sé, una herramienta de trabajo o no encuentro el archivo que tengo que presentar o mi PowerPoint que tengo que mostrar ante No, no se trata de ese tipo de pérdidas, sino que nosotros estamos perdidos y nos sentimos perdidos sin él o sin ella o sin ese objeto que perdimos en el trayecto. Es la sensación de estar perdidos, es la sensación de no encontrar un lugar porque nos hace falta esta persona o porque nos hace falta lo que estamos buscando. La pérdida nos cambia el rumbo, especialmente cuando no cumplí las expectativas o los deseos, ¿no? Cuando nuestras expectativas son mucho, muy altas, son mucho más altas que la realidad y no se cumplen, viene esta sensación de pérdida y viene esta sensación de frustración porque fueron mucho más altas en relación a mi realidad y en relación a mis recursos personales. Entonces, lo que nos ayuda a procesar el duelo es hacer ajustes
a nuestra nueva realidad sin eso que perdimos o sin esa persona que ya no está. Haya muerto o no haya muerto, vuelvo a insistir, cuando hablo de duelos y cuando hablo de pérdidas, no necesariamente están asociados a la muerte. Puede ser que me divorcié, puede ser que terminé una relación de muchos años, que esa persona se fue, que no sé nada más de él o de ella, o que perdí un trabajo, o que perdí mi coche, o que perdí mi casa, cualquier tipo de pérdida, ¿de acuerdo? No necesariamente tiene que estar asociado con muerte. ¿A qué llamamos elaboración del duelo? Esto es bien importante porque cuando ya estamos hablando de elaboración, ya estamos hablando de un proceso y eso es lo que nos lleva a recuperarnos, ¿de acuerdo? El proceso de duelo se comienza desde antes de la pérdida. Es decir, si yo estoy pasando o atravesando un proceso de enfermedad, terminal, ya sea mía o ya sea de la otra persona, estoy desde antes preparándome para vivir qué va a pasar después de la pérdida, es decir, desde antes de la pérdida hacia la pérdida y después de la pérdida, a eso se le llama proceso de duelo. ¿Sí? No es nada más cuando se murió, no es nada más cuando lo perdí, no es nada más cuando, no, es desde antes que sucediera hasta el momento después, cuando eso ya no está en mi vida. Entonces a eso se le llama proceso de duelo. ¿De dónde viene la palabra duelo? La palabra duelo viene de dolor. Ujú. El duelo es dolor y duele, así literalmente, duele el corazón, duele la cabeza, duele el estómago, duele todo tu cuerpo, porque es una sensación de tristeza profunda. Cuando tú estás elaborando el duelo y después de la pérdida y ya has logrado la adaptabilidad a tu nueva realidad con esta pérdida, entonces tus emociones se van gestionando de manera que puedas ir transitando de una tristeza profunda a una situación de melancolía, en donde la melancolía se convierte en un sentimiento que tú guardas en tu corazón y que te hace extrañar los buenos momentos. La melancolía es lo que te permite agradecer el tiempo que esa persona haya estado en tu vida. Entonces, la elaboración del duelo es un proceso muy importante para compensar, pero no evitar el dolor. El dolor es inevitable. Ujú. Compensa, aplaca, te anima, pero no quiere decir que vivir una elaboración de duelo o un proceso de duelo te quite mágicamente el dolor. El dolor allí va a estar. ¿Por qué? Porque hay una pérdida y es un proceso emocional que debemos de tratar de vivir de una manera más saludable y que nos genere el mayor bienestar. Desde este punto de vista, la tanatología es aquella ciencia que nos ayuda a facilitar que las personas que están atravesando este proceso de duelo puedan manejar sus emociones de manera más eficiente para que logren el bienestar y la salud, digamos que en un tiempo razonable. La tanatología es una ciencia que en sus inicios se derivó de la medicina y que nace de esta parte de medicina forense. Los primeros tanatólogos fueron médicos forenses, quienes estaban muy cercanos a la muerte, muy cercanos a los familiares que habían tenido pérdidas y que consideraron indispensable la intervención desde el punto de vista científico con una metodología que ayude a las personas a sobrellevar el duelo. Entonces, es una ciencia, no es esoterismo, no es que nos sacamos de la manga. Los tanatólogos tenemos un trabajo experto en procesos de duelo desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre un psicólogo y un tanatólogo? Bueno,
El psicólogo trabaja trastornos de personalidad, concretamente. El tanatólogo no. El tanatólogo se enfoca 100% en un campo de acción que tiene que ver con pérdidas y que facilita proceso de duelo. El psicólogo da terapias de pareja, de familia, de trabajo, personales, a niños, adolescentes, con padres e hijos, etcétera. El tanatólogo solamente hace acompañamiento y un programa de tanatología, por ejemplo, un acompañamiento tanatológico no debe ser mayor a 10 sesiones y se trabaja de manera individual, puede ser con la persona que está viviendo una enfermedad terminal, por ejemplo, un cáncer o una enfermedad crónica degenerativa cuyo diagnóstico ya es que quedan pocos tiempo de vida, y trabaja con los familiares para ayudar a la persona con esta enfermedad terminal a poder procesar su duelo. El tanatólogo va a los hospitales. El tanatólogo puede llegar a hacer visitas a las casas de los enfermos para revisar cómo están estos procesos de duelo. El psicólogo no. El psicólogo a veces puede trabajar con aspectos del pasado, mucho revisar, por ejemplo, infancia, mucho revisar, por ejemplo, tu adolescencia, tu relación con padres, tu relación con tus hermanos, etcétera. Y el tanatólogo trabaja solamente el presente y los miedos que implica enfrentar un futuro o sea, con esta pérdida. ¿De acuerdo? Pero se enfoca más al aquí y ahora y al momento de que estás tú procesando tu duelo. Y por supuesto, el tanatólogo trabaja interdisciplinariamente, es decir, tú puedes estar en una sesión con un psicólogo y al mismo tiempo puedes ir a un tanatólogo y pueden intervenir de manera interdisciplinaria o, por ejemplo, trabaja con maestros que tienen alumnos que han tenido o que han enfrentado procesos de duelo. Por ejemplo, ahora el regreso a clases de este año pasado, los maestros tuvimos muchos niños huérfanos que durante la pandemia perdieron a sus padres. Entonces, yo voy a llegar a encontrar un tipo de alumnos que nunca había yo tenido, ¿no? Y lo mismo el maestro. Seguramente tenemos maestras que enviudaron o seguramente tenemos maestras que perdieron a sus papás o que perdieron hijos durante la pandemia. Entonces, puedes trabajar a nivel docente para enseñarles a sobrellevar y a dar un acompañamiento más natural. ¿Cuáles son estas fases en el proceso de duelo que nos dicen los tanatólogos? Especialmente hay una tanatóloga a quien yo admiro mucho, que yo considero que es la madre de la tanatología. Ella era una psiquiatra muy, muy importante que se llamaba Elizabeth Kubler-Ross. Elizabeth Kubler-Ross y otros autores también, o sea, no es solamente exclusivo estas fases de Elizabeth, nos dicen que dentro del proceso de duelo hay 5 etapas, pero estas etapas, ojo, no son subsecuentes una de otras. No quiere decir que empecé en la etapa 1, que es la fase de negación y aislamiento, donde me niego a aceptar la realidad presente, me niego a aceptar a la muerte, me pongo en la situación de esto no está sucediendo, a mí no me puede pasar, ella no se va a morir, ella siempre va a estar conmigo. Y de esa etapa no quiere decir necesariamente que voy a pasar a la etapa 2, que es cuando me enojo, cuando estoy en la parte de asociando con castigos, ¿no? Porque normalmente tratamos de asociar a la muerte con algo como un castigo. Muchos educación y por cultura nos han enseñado que la muerte es un castigo y que si tú te portas mal te vas a morir.
La muerte no es un castigo, pero en el proceso de elaboración del duelo nos enojamos y renegamos y decimos que esto es algo injusto. Si tú sobrellevas la etapa 2, puede ser que regreses a la uno. Es decir, no, vuelvo a repetir, estas etapas no son subsecuentes una de otra. A lo mejor ya vas en la 3 y de repente regresaste a la negación, o a lo mejor ya vas en la 4 y entonces te regresas al enojo. O sea, puedes ir pasando de una etapa de la uno a la 2 de la 3 a la uno, de la 4 a la 2 y así. ¿Por qué? Porque las emociones no son algo lineal. Entonces, no podemos asegurar que, digamos que puedes ir subsecuentemente una etapa tras otra. Lo que sí puedo garantizar es que si tú buscas acompañamiento, estas etapas pueden resultar mucho más fáciles de procesar y que puedes llegar a la etapa 5, que es la fase de aceptación y la fase de bienestar mucho más rápidamente, mucho más sanamente y con mucha mayor armonía interior. ¿De acuerdo? Cuando tú llegas a la fase de aceptación, que es la etapa 5, es la fase en la que tú agradeces la posibilidad de que la vida te haya regalado a esa persona o a ese ser querido, no importa el tiempo que hayas tenido. En el caso de un hijo, si tu hijito o si el hijito vivió nada más un año o vivió 2 años y falleció por X causas, no importa, cuando tienes una etapa de aceptación, estás en la etapa de gracias, de agradecer al universo o aquí al ser supremo que tú decidas, agradecer que ese tiempo, esa personita estuvo en tu vida durante esos momentos, meses o años, aunque en tu fase de ira hayas dicho que es injusto porque fue muy poco tiempo, cuando llegas a la aceptación, honras la presencia de tu ser querido, ¿de acuerdo? Las reacciones frente al duelo son reacciones que tenemos a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional y a nivel espiritual. Físicamente nos suceden cosas y sabemos nosotros que muchas de las enfermedades que tenemos, es decir, casi en un 90%, de las enfermedades físicas que padecemos tienen un origen en las emociones. Entonces, si tú pasas por un proceso de pérdida muy fuerte, si falleció tu ser querido, lo más seguro es que tu sistema inmunológico baje. ¿Por qué? Porque entras en un proceso de estrés. Y cuando tú atraviesas un proceso fuerte de estrés, tu sistema inmunológico baja, bajan tus defensas y eres mucho más susceptible a contraer algún tipo de enfermedades. Posibles reacciones físicas ante un proceso de duelo. Es muy normal que te duela la cabeza, que sientas mareos, que se te seque la boca, que estés sollozando constantemente, que, o sea, al sollozo se le llama cuando sientes que el aire no te llena los pulmones y entonces estás así como respirando por la boca, tratando de llenar de aire algo que no entra fácilmente. Hay mucha rigidez física, en ocasiones inclusive puede haber, bajo situaciones de estrés profundo, puede haber parálisis facial. A muchas personas tienen parálisis de la mitad de la cara, y que eso refleja situaciones fuertes de estrés. Por supuesto, el insomnio, por supuesto, la falta de alimento, no queremos comer nada, la comida no nos sabe, no queremos nada que tenga que ver con nutrirnos. Ajá. ¿Por qué? Porque estamos en esta fase como de profunda tristeza donde no queremos absolutamente nada. Nos sentimos débiles, obviamente la falta de comida nos genera problemas de gastritis, obviamente la falta de insomnio nos puede generar debilidad, la falta de sueño, perdón, nos puede generar debilidad, ansiedad, situaciones de temblores, ¿no? Pues no como, no duermo, entonces estoy temblando y puedo llegar al desmayo inclusive. Y por supuesto la falta de interés o de apetito sexual.
A nivel mental, también las reacciones cuando estamos ante un proceso de pérdida y de tristeza profunda. Obviamente vamos a tener dificultad para concentrarnos y vamos a tener recuerdos de momentos compartidos. Vamos a tal vez a comenzar un trabajo, abrimos nuestra computadora, estamos comenzando a elaborar un reporte, un informe, o estamos utilizando el Excel o lo que sea que tenga que ver con nuestro trabajo y de repente tenemos recuerdos compartidos y nos acordamos de cuando esta persona estaba con nosotros o cuando murió o cuando vivimos este proceso de pérdida o durante su enfermedad. Y a veces sentimos la presencia de la persona fallecida, sentimos que está atrás de nosotros o sentimos que está a un lado nuestro y comenzamos un proceso de búsqueda. Es que lo vi pasar o vamos a un centro comercial y de repente vemos mucha gente y tenemos la sensación de que allí estaba y una persona que se parecía mucho a él o a ella pasó y tenemos la sensación de que lo vimos. Entonces, se da este proceso. También hay algo que se llama idealización de la persona fallecida. Cuando perdemos a esa persona, exaltamos mucho las cualidades, a veces sucede, ¿no? Por ejemplo, esto sucede mucho con viudas jóvenes, cuando tuvieron matrimonios cortos o estaban sus matrimonios muy incipientes y enviudan, se muere él o se muere ella, es esta sensación de fue la mejor pareja, era el mejor papá, era el mejor esposo, era el mejor hermano, el mejor hijo, y entonces exacerbamos toda esta situación de lo que es, no es que la persona no lo haya sido, sino que tenemos a idealizar más de la cuenta a esa persona que ya no está con nosotros. A nivel emocional, pues desde luego vivimos todos estos mecanismos de defensa que tienen que ver con cómo emocionalmente me voy a proteger ante el dolor. Ustedes saben que psicológicamente estamos armados de una especie de anticuerpos, ¿no? Que nos protegen ante el dolor. Y eso puede ser negación, puede ser tristeza, puede ser evasión, puede ser una sensación de añoranza, irritación, también hay cambios de humor muy drásticos, rabia, sentimientos de culpa. Siempre que pierdes a alguien tienes esta sensación de, es que debí haberle dicho que lo amaba, debí haberle dicho, no me pude despedir, llegué y ya no estaba, es que si la hubiera yo llevado antes al doctor, es que si la hubiera internado mejor en un hospital particular, es que se hubiera, y entonces el hubiera se convierte en un tormento, ¿no? Entonces, a nivel emocional es muy fuerte. Y por supuesto, a nivel espiritual, pues entramos en unas crisis existenciales tremendas, ¿no? Porque entonces a nivel espiritual comenzamos a tratar de buscar nuevos significados a nuestra vida, ¿no? Empezamos a preguntarnos por qué estamos aquí, por qué nosotros no nos morimos, por qué se fue él o ella en lugar de haberme ido yo para qué me quedo, ¿no? O sea, es que en realidad yo siempre, a mí no me importa ya quedarme si él no está. Y entonces ahora decir, bueno, pues la vida es muy corta, hay que aprovecharla, lo primero es la familia, decirnos que nos amamos porque nunca lo hacíamos. Y entonces nos vamos como esta parte de encontrar obviamente respuestas a nivel espiritual que nos puede dar la religión o nos puede dar una buena lectura de un libro de un tanatólogo o cualquier libro de autoayuda que nos ayude como a sanar y a encontrar y a recuperar nuevos significados, ¿no? ¿Por qué es tan importante saber cuántos tipos de duelo hay? Porque cuando una persona que trabaja con nosotros, a la que apreciamos mucho, que tal vez no somos amigos íntimos,
pero es nuestra compañera desde hace mucho tiempo, porque hemos hecho proyectos juntas, porque nos fuimos de viaje, porque nos tocó ir a una comisión, a un proyecto, porque hemos estado conviviendo más tiempo. Es que esta parte es bien importante. Con nuestros compañeros de trabajo estamos más horas de las que estamos con nuestra familia, con nuestra pareja y con nuestros hijos. Entonces, no podemos ser indolentes a esta información. No podemos decir, es que yo no sé manejar, yo no sé, a mí que no me cuente, a mí que no me platique, yo vengo aquí a trabajar y no me importa nada. No podemos decirlo, no podemos porque nos volveríamos unas personas sumamente insensibles y eso iría en detrimento a nuestro bienestar organizacional. No hay nada como contar con un clima organizacional que sintamos que, pues, que nos da soporte, que hay alguien que te dice, que te ve llorando y te dice, oye, tómate unos minutos, sal a tomar un café, necesitas tomarte unos días, necesitas irte a tu casa, o sea, algo que pueda apoyar, no te preocupes, mándame la información, yo te ayudo, yo mando el correo, no sé, creo que esta parte es como este apoyo que buscamos encontrar mucho más allá de las palabras, ¿no? Entonces, para poder ser empáticos, necesitamos saber cuántos tipos de duelos hay, ¿no? Por ejemplo, hay un duelo que le llamamos el duelo anticipatorio. ¿Qué es el duelo anticipatorio? Bueno, el duelo anticipatorio es el que se comienza a vivir o a procesar antes de que se produzca la pérdida. Por ejemplo, si sabemos que una compañera nuestra tiene a su esposo con cáncer o una compañera nuestra vivió, por ejemplo, las primeras etapas del COVID fueron muy duras cuando recién llegó la pandemia, porque muchas personas perdieron a sus seres queridos sin volverlos a ver porque los llevábamos, estaban en el hospital, se aislaron, nunca pudimos visitarlos hasta que recibimos la llamada de la enfermera o del doctor diciendo, ¿sabe qué? Su pariente, su familiar ya falleció, venga a hacer los trámites para recoger el cuerpo. Entonces, fueron duelos en donde tú presientes que algo va a pasar, ¿no? Y que te estás, antes de que él muera, a lo mejor tú lo llevaste al hospital y dijiste, ya no lo voy a volver a ver. Ujú. Esos son los duelos anticipatorios. El duelo retardado es cuando viviste, haz de cuenta, retomando el ejemplo, lo llevaste, lo dejaste, no pudiste preparar y vas con toda la fuerza del mundo, con todo tu dolor en el corazón, lo llevas, haces los trámites, toda la burocracia, lo sacas del hospital, no lo puedes enterrar, no lo puedes velar porque los velatorios se cancelaron, porque ya no puedes velarlo, entonces rápidamente la incineración, rápidamente esto, rápido. Y toda esta licuadora de emociones no te ha permitido asimilar que esa persona ya no está hasta que un día después de que ya pasó todo, te despiertas en la mañana y ya no está en tu recámara, ya no está junto a ti, ya no está en tu casa y tú ya estás solo y entonces abres su closet y ahí está su ropa, abres su closet y ahí están sus zapatos, ¿no? Entras a su recámara y ahí están sus libros. Entonces, es cuando empieza a caerte el 20 de esta pérdida, porque tal vez no tuviste en el proceso, con la adrenalina y la ansiedad, no tuviste la oportunidad de llorarlo y allí en soledad es cuando lloras. Eso se llama duelo retardado. Duelo ambiguo. El duelo ambiguo es cuando nunca tuvimos cuerpo. Ajá. Nunca, no sabemos si se murió o no. Caso concreto, secuestros, los feminicidios, por ejemplo, ¿no? Que salió mi hija, que se fue a trabajar y que nunca regresó. Ujú. Me dijeron investigar y ya han pasado los años
y no sé, nunca tuve este cuerpo, nunca supe y todavía sigo como esperando algún día volverla a encontrar, ¿no? O, por ejemplo, el robo de una criatura, ¿no? Es que yo llevé a mi hija, tenía 4 años y me la arrancaron de los brazos, se la llevaron y nunca más la volví a ver, ¿no? Y hoy ya debe tener 25, 30 años y pues, sigo yo en esta parte del duelo. Hay otro duelo que es el duelo patológico o llamado también duelo complicado. Esto es cuando no hemos podido procesar este duelo y esta situación ya se convierte en una depresión patológica y ya tengo conductas desadaptativas, es decir, ya dejé de ser funcional. Entonces, busco medicamentos, abuso del calmante o del tranquilizante o del antidepresivo. Si el doctor me recetó una pastilla diaria, ya me estoy tomando 3, ya me estoy tomando 5, ya estoy buscando combinar con alcohol, estoy fumando en exceso o inclusive estoy incluyendo otro tipo de drogas que me ayuden a evitar esta tristeza. Entonces ya estoy con conductas desadaptativas que no me permiten ya ser funcional y esto es un duelo patológico que desde luego hay que atender. Pero bueno, para ello hay prevención, ¿no? Y el duelo crónico es este duelo que nunca pude superar, que nunca pude lograr y estoy en total aislamiento porque no he podido reintegrarme ni a mi familia ni al tejido social. Entonces me aislé, me encerré en mi casa. Muchas veces del duelo crónico vienen trastornos obsesivos compulsivos, por ejemplo, gente que no ha podido depurar la ropa de la persona, que no pudo tirar su ropa, regalarla, pues no tirarla, pues regalarla, donarla, y sigue guardando el traje, sigue guardando la corbata, los zapatos, y esto se vuelve a la larga un trastorno obsesivo y pueden empezar a ser acumuladores, ¿no? Y entonces es cuando tenemos estas casas llenas de objetos, llenas de basura y llenas de insalubridad y entonces no queremos que nadie entre a nuestra casa, no salimos, no entra y esto puede tomar años. ¿Cuánto es el periodo normal para procesar un duelo? Bueno, somos diferentes y las personas tenemos historias diferentes, de manera que no podemos estandarizar, digamos, es que para ti, para todos debe ser igual, pero estamos hablando que un proceso de duelo puede llegar a durar hasta 2 años. Ujú. Todavía, si lloramos, esta pérdida, si extrañamos, si no hemos visto un progreso en estos 2 años, todavía en 2 años se puede considerar, digamos que un procesamiento, digamos que adecuado, 2 años. No quiere decir que 2 años y 1 mes, se tardó 1 mes y ya es malo, no. O sea, estoy hablando de alrededor de 2 años en donde yo ya logré adaptarme a esta realidad sin esta persona, logré aceptar la situación de que ya no está y sigo siendo funcional, sigo trabajando, sigo haciendo mi vida y sigo relacionándome sanamente con las personas. ¿Ok? ¿Cuál es, a qué le llamamos acompañar a otras personas en su duelo? Cuando me refiero a acompañar a alguien en su proceso de duelo, ¿a qué me estoy refiriendo? El acompañar a una persona en su proceso de duelo tiene que ver con aprender a conectar con estas emociones que surgen con la cercanía de la persona que está viviendo el dolor. Obviamente, no necesito yo, o sea, yo necesito haber vivido antes un proceso de duelo y saber lo que se siente, porque es importante poder hacer esa conexión. Sin embargo, aunque yo no haya vivido un proceso de duelo, aunque yo no tenga ninguna pérdida, sí es importante que yo haga, digamos, esta parte de
autoanálisis y diga yo, híjole, ¿cómo me sentiría yo si hubiera perdido a mi esposo? ¿Cómo me sentiría yo si hubiera yo perdido a mi papá, como el caso de mi compañero o de mi compañera? Entonces, así de esa manera yo puedo conectar con las emociones y acercarme un poco más con esta persona. Las conexiones emocionales acercan a la persona, acercan con el dolor, con el duelo del otro. Entonces, yo aquí les pongo una pequeña imagen donde pongo cuál es nuestro papel como compañeros de trabajo, ¿no? Primero, debo sentir genuinamente esta parte de empatía, genuina, no fingida, porque todo lo que es fingido a la larga es incongruente, ¿me explico? Si yo estoy fingiendo que me importa y en realidad no me importa, a la larga genera una disonancia cognitiva, no solamente esa disonancia cognitiva conmigo mismo, sino que las personas se dan cuenta. ¿En qué se dan cuenta? En mis actitudes, en mi, digamos, en mi forma de ser, ¿no? Tal vez voy a dar algún comentario fuera de lo particular porque, y reflejando a lo mejor traté de fingir empatía y después cuando llego a mi oficina hago comentarios que no tienen que ver nada con lo que realmente siento. Entonces, es bien importante que seamos genuinos y no fingidos, ¿de acuerdo? Ese sería, como compañero de trabajo, ¿cuál es nuestro papel? Fundamentalmente eso, buscar esta conexión, sobre todo si la persona me importa, si esta persona ha sumado a mi vida, ha sumado a mi trabajo, ha sumado a mis proyectos y gracias a esta persona mi departamento ha podido cumplir sus objetivos. Es una forma de apreciarla. Y esto, desde luego, esta congruencia, este interés, esta empatía, tiene que ver con mi sistema de valores, con mi sistema de creencias. Si yo soy una líder transaccional en la que yo digo, tú vienes, trabajas y yo te pago y lo que pase con tu vida no me importa, pues también tiene que ver con un sistema de creencias en donde para mí el valor fundamental de mi organización es que tú trabajes, le hagas como le hagas, ¿no? Hazle como quieras, pierdas a quien pierdas, te enfermes como te enfermes, ¿no? Entonces hay que revisar este sistema de creencias y hay que revisar nuestros valores para saber si estamos aptos para poder brindar este acompañamiento. ¿Qué necesito dar? Necesito aprender a dar tiempo, tiempo de escucha, ajá, porque las palabras no necesariamente son las más importantes. Ujú. Es momento de acciones, pero y una acción importante es aprender a escuchar al otro. Ujú. Mucho más que estar pensando qué le voy a decir. Ajá. Entonces, no hay, digamos, palabras de duelo, hay presencias de duelo. Y básicamente con hacer sentir al otro que no está solo es más que suficiente. Las palabras no ayudan mucho, las presencias sí. Entonces, es como que esta parte de saber qué tan disponible estoy para escuchar al otro y qué tanto puedo revisarme a mí, porque cuando yo estoy con el otro, muchas de las cosas que está viviendo el otro me están impactando a mí. Entonces, cuando yo escucho, también es tiempo de introspección, es tiempo de revisar cómo estoy yo por dentro, revisar sistemas de creencias, revisar valores, revisar todo eso y ver qué puedo yo reacomodar y resignificar. Acompañar al otro en sus procesos de duelo significa cuestionarme, es un tiempo de preguntas, es un tiempo para reflexionar, un tiempo para conectar conmigo mismo, para identificar mis miedos. ¿Le tengo miedo a la muerte? ¿Tengo miedo a morir antes de que mis hijos crezcan? ¿Tengo miedo a dejar a mi esposa? Si me fuera yo en este momento, ¿qué pasaría? ¿No? Si me voy, ¿valgo más muerto que vivo? O sea, esa es una gran pregunta, ¿no?
Es importante que conectemos con el miedo, nuestros miedos, miedo al desapego. ¿Qué haría yo si se muere mi mamá? ¿Qué haría yo si se muere mi esposo? ¿Qué haría yo si se muere mi papá? Ajá. Si se muere mi hermano, ¿qué haría yo? Ajá. Y cómo estoy conectando con estas personas que amamos. Si he dicho con frecuencia que lo amo, que lo quiero, que es importante para mi organización, digo, a un compañero no se lo vas a decir, pero te has tomado el tiempo necesario para decirle al otro que agradece su amistad, que agradece su trabajo, que lo aprecias y que lo valoras y que ha sumado mucho a tu organización. Eso es importante y sobre todo para conectar con lo que nos da identidad y sentido. ¿Qué estoy haciendo aquí? Ajá, ¿cuál es mi función? ¿Qué granito de arena estoy sumando a la organización para que esto sea lo que es ahora? ¿No? Y por supuesto, todo esto ayuda a poder contener el dolor ajeno. Yo siempre he dicho que acompañar a alguien en un proceso de duelo es como ayudarle a alguien a cargar sus bolsas del supermercado o cargar sus bolsas del mercado, ¿no? Es ayudarte, yo te ayudo con tu bolsa, te acompaño en el camino hasta la puerta de tu casa y llegando a la puerta de tu casa, allí voy a soltar tu bolsa porque esa bolsa no es mía, es tuya. Ujú. Y el acompañar al otro en el proceso de duelo es saber identificar qué cosas son de él y qué cosas son mías. Ujú. Y no confundirnos, ¿de acuerdo? Hay diferentes criterios de alarma que podemos detectar en las personas cuando las cosas ya están sobrepasando y no ha habido un manejo adecuado en el proceso de duelo. Por ejemplo, que las personas estén con pensamientos intrusivos acerca de la persona que falleció. Es decir, puede ser que estén con pensamientos rumiantes, que se les llama también, y que estén constantemente pensando en esa persona que ya está con nosotros, que ya no está con nosotros. Esta añoranza, este verlo constantemente, el ejemplo que yo ponía hace rato, verlo constantemente en otros lados, ver que entró, ver que salió, encontrármelo en el súper, encontrármela en otro lado, verla con frecuencia, o sea, cuando ya sobrepasa y ya es muy constante, ya es alarmante. Y aislamiento, o sea, el aislamiento es una situación muy grave porque la única manera de superar el duelo es en compañía, comunicando, platicando, hablando, sintiéndonos escuchados. Si nos aislamos del mundo, es probable que no logremos superar el duelo. Otra situación es que ya no me importe nada, que ya no me importe mi trabajo. Otra situación es que ya no cumpla metas, que ya no tenga futuro, que, digamos, me muestre yo frío ante, digamos, indiferente, que no haya demostraciones de emoción, porque esto habla de una represión de emociones, no de una gestión adecuada, ¿no? Muchas dificultades, por ejemplo, de aceptar la realidad de la muerte, sentir que hay un vacío existencial sin sentido, que se murió con él o con ella una parte de mí misma y que esa parte no la voy a poder recuperar y por supuesto, muy irritable, con cambios de emociones, mucha irritabilidad, mucha amargura, mucho enojo con la vida, ¿no? Porque la vida me lo quitó, me lo arrebató y entonces yo estoy enojado con el mundo, enojado con las personas, enojado con la gente y me convierto en una persona sumamente agresiva, sumamente alterada en cuanto a mi forma de ver la vida. Otra parte que es una situación de alarma es que haya transcurrido, yo les diga, una situación que dure el duelo más de 2 años o que si se presenta alguno de los trastornos que acabo de mencionar, tengan una duración de más de 6 meses, cualquiera de los trastornos que he mencionado. Ujú.
Y bueno, pues el deterioro, el me dejo, el ya no me atiendo, el ya no voy al doctor, el ya no voy al dentista, se me cae el pelo, se me caen los dientes, no me baño, ajá, no me cambio de ropa, no como bien y es una parte como de deterioro generalizado. Ujú. Para cerrar, me gustaría revisar esta frase que a mí me encanta y que en realidad les comparto con mucho cariño porque a mí me ha ayudado mucho a poder enfrentar mis procesos de duelo. Y me gusta mucho porque dice que la mejor manera de honrar a alguien o que se ha ido, a esta persona que ya no está con nosotros, es poder seguir con su legado. No podemos pagar su muerte con una infelicidad. No podemos pagar la presencia de esa persona en nuestra vida siendo infelices, especialmente si esa persona se esforzó por vivir feliz y por darnos tanta felicidad. Entonces, pensemos que esa persona ya no está y que a esa persona no le gustaría, ¿no? Si hubo tanto amor, si hubo tanto cariño, tanto aprendizaje y la vida me regaló la posibilidad de estar con él o con ella. Entonces, continuemos este legado, honremos su presencia en nuestra vida, ¿no? Si no fue eso, si al contrario fue una persona que nos dejó mucho dolor, si fue una persona que no sumó a nuestra vida, que pensamos que no sumó a nuestra vida porque de repente no todo es felicidad, no todas las relaciones son felices. A lo mejor tuve una relación muy tóxica con esa persona y ya no está y ya se fue. Y hoy me siento arrepentida o arrepentido de que viví con ella situaciones muy tóxicas, muy poco sanas. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué tengo que aprender de su existencia en mi vida? ¿Qué me vino a enseñar? ¿Qué cosas debo no volver a repetir? Ujú. Si mi relación con mi papá fue desastrosa, si fue una persona violenta, si me violentó todo el tiempo y ya se fue y yo descansé, entonces es momento de preguntarme qué de lo que él vivió conmigo debo aprender. Ujú, porque por algo estuvo en nuestro camino y por algo viví esta situación, ¿sí? Entonces, tanto de felicidad como de infelicidad, es momento de que nosotros podamos recuperar y preguntar y agradecer el aprendizaje de haber tenido esa persona en nuestras vidas, por doloroso que sea. Ujú. Y si no fue doloroso y fue muy feliz, entonces agradecer al universo que pudimos compartir con él o con ella estos momentos. Como siempre, ya saben que al final de la plática les recomiendo libros. Me gustaría mucho que leyeran a Gaby Pérez Islas. Es una tanatóloga muy, muy eficiente que tiene una producción bibliográfica importante y me gustaría que leyeran, si les interesa este tema de tanatología, cómo curar un corazón roto. Hay muchas ideas en ese libro que nos ayudan a sanar la aflicción y la pérdida de cualquier tipo de pérdida, ¿de acuerdo? Es importante que conozcamos si les interesa más y mucha de la información que está aquí contenida en la presentación es de Elizabeth Kubler-Ross en su libro La muerte, un amanecer. También un autor que a mí me gusta mucho, que es O'Connor, que tiene un libro interesantísimo que se llama Déjalos ir. Y pues esta es la parte, hay un manual de organizaciones para cubrir procesos de duelo. Si están interesados en ese manual, escríbanme a mi correo silvia.aguilar@well-mediabing.com.mx y con todo gusto les puedo hacer llegar este manual para empresas y organizaciones para que están interesadas en procurar climas organizacionales que den apoyo y soporte a sus colaboradores en procesos de pérdida que todos hemos vivido.
Y este manual también habla de la inclusividad, de la pérdida, de cómo se trabajan procesos de duelo con personas que quedan discapacitadas, porque también el perder un miembro, una pierna, ya no poder caminar, sufrir un accidente, perder una mano, un dedo, también eso implica procesos de duelo importantes. Me dio mucho gusto estar con ustedes y conversar de este tema que no es fácil, pero es muy necesario, especialmente por los tiempos inciertos que vivimos. Muchas gracias a todos. Los veo en el próximo webinar. Hasta luego.